Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Continuamos aprendiendo sobre lo que es administración y evaluación de un proyecto. Y hoy vamos a hablar de uno de los puntos por los cuales la mayoría de los proyectos no funcionan. La economía. A veces no hacemos un estudio financiero. ¿A qué me refiero? Que bueno, hay ciertas cosas que no consideramos y que pueden surgir gastos extras. Yo siempre les digo mucho cuidado porque pueden haber gastos que no consideramos que sean letales para nuestro proyecto. Por eso hoy es importante aprender que el estudio económico y financiero es un proceso integral que permite evaluar la viabilidad económica y también incluye pues la determinación de una inversión total requerida. O sea, el presupuesto de ingresos y egresos, la aplicación también de tasas de depreciación, tablas de amortización y también la identificación de puntos de equilibrio. Obviamente a veces en nuestro emprendimiento ya empezamos a generar dinero y pues obviamente ahí empieza a equilibrarse porque ya empezamos a tener ingresos. Pero a veces hay decisiones que tomamos que no están plenamente informadas porque no investigamos adecuadamente y acuérdense que tenemos que anticiparnos a una proyección de la rentabilidad del proyecto a corto, mediano y largo plazo. En la mayoría de las veces, estos proyectos, pues el primer tiempo, pues es invertir, 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 y a veces no hacemos un estudio, un análisis que evalúe todos los aspectos económicos para saber si esta idea es viable, es rentable, porque en ocasiones no identificamos riesgos, que la sequía, que las fuertes lluvias, que los terremotos, que las inundaciones, que las explosiones de los campos petroleros, que los derrames petrolíferos, qué sé yo. Nada más nos vamos con los beneficios y tomamos decisiones sin tener en cuenta que hay riesgos que no podemos controlar. Yo siempre les digo, hay que tener un colchoncito para lo que sean contingencias, hay que considerar pérdidas. Le decía a una persona que llevó 50 tazas para café y que esas 50 tazas para café las marcó y llegué yo y me invitaron a un café y me llamó la atención que habían tazas lavadas, pero habían números de taza que no encontré. Y entonces yo le preguntaba a esta persona, bueno, ¿por qué hay tazas que sí están numeradas y hay tazas que no? Es que tuvimos que hacer nueva compra de tazas porque hubo tazas que se rompieron. Entonces, en lugar de ponerle número, pónganle nombre, regálensela a la persona y que la persona se haga responsable y si su taza se rompe, pues que esa persona la compre. Porque si no, así nos vamos con la taza, con el microondas, con el refrigerador, con el dosificador de agua y con muchas cosas que realmente pueden parecer simples, pero en nuestro proyecto pueden afectar. Siempre les pongo el ejemplo del garrafón de agua y en esa persona en la que en algún momento dijo, pues le voy a dar a mis empleados agua y consideró dos garrafones de agua. Y llegó el momento en el que dejó los 8 del mes que consideraba y entonces a la semana ya no había agua. Y no es mala onda, pero los gastos hormiga, esos gastos que casi no se ven, que son casi invisibles, pueden ser letales para un negocio. Entonces, él había considerado un gasto mensual que no le alcanzó para el sábado, el viernes ya no tenían agua.
Y entonces el presupuesto mensual se lo habían gastado en una semana. Muchos de los empleados incluso llenaban sus botes. Había uno que llenaba 3 botes de agua de 2 litros y se los llevaba. O sea, no solo la que consumía en el día ni nada de eso, sino que llenaba 3 botes, perdón, de 2 litros, que son 6 litros que se llevaba, y el garrafón trae 19, 20 litros. Entonces ya se llevaba pues la tercera parte, casi la mitad de el garrafón de agua una sola persona. Y son, creo que 12 empleados, no me acuerdo, 12 o 13 empleados, y pues la persona consideraba pues 1 litro de agua o para el café o compartirlo, o sea, dos garrafones consideraba para la semana, o sea, le estaba dando 40 litros de agua. Entonces, es muy importante nosotros tener en cuenta todo esto en el estudio financiero. Es un proceso detallado que nos permite anticipar, evaluar y entender la situación económica. O sea, este análisis tiene que abarcar la identificación de recursos, los costos, los ingresos, las pérdidas, hasta la proyección y valoración de riesgos que pueden impactar en ese proyecto, en esa iniciativa. Cuando nosotros abordamos este proceso con profundidad adecuada, pues adquirimos información útil para determinar si la apuesta por el proyecto trae un resultado rentable en el corto, mediano o largo plazo. También este estudio abarca las estimaciones de los flujos de caja, el análisis de rentabilidad, la evaluación de inversiones, el contar siempre pues con la mayor cantidad de datos posible. La información es poder, y podemos tomar decisiones alineadas con la realidad y con los objetivos que impulsa cada proyecto. Entonces, tenemos que tener en cuenta 5 puntos. Medir la viabilidad financiera. Esto es saber si podemos sostener económicamente el proyecto hasta que empiece a generar ingresos. Establecer la rentabilidad esperada, calcular las posibles ganancias y compararlas con el monto invertido y ver cuándo el retorno y todo esto. Identificar y minimizar riesgos, reconocer posibles amenazas económicas que puedan poner en riesgo el peligro o en peligro un proyecto, desarrollar estrategias para enfrentarlas, facilitar toma de decisiones, pero toma de decisiones informadas, porque realmente nosotros en ocasiones tomamos decisiones, pero no tenemos toda la información. A veces, como volviendo al ejemplo del agua, tenemos muy buena intención de darle agua a nuestros empleados, de que pues aquí en Tabasco hace calor y que todo el mundo quiere consumir agua, pero ¿cuántos garrafones de agua tu empresa puede dar al mes a tus empleados sin que esto afecte? Eso es una pregunta, y no es querer negarle el agua a nadie, es poner un ejemplo de que todo tiene que ser medible para que exista un equilibrio. Muchas empresas han fracasado porque incluso sus dueños no miden la cantidad de lo que disponen. Ah, fírmamelo ahí a mi nombre, y en lugar de pagarlo, ¿no? Y entonces cuando vienes a ver una notita, pues a lo mejor no te afecta mucho porque es una cantidad baja, pero ya 5, 10, 20 notas, pues ya afectan al final o al corte. Esto es muy importante. Establecer la rentabilidad esperada, identificar y minimizar los riesgos, toma de decisiones, optimización de recursos y medir la viabilidad financiera. 5 puntos importantes a tener en cuenta. ¿Esto para qué? Para reducir la incertidumbre y mostrar un panorama real que dé una idea antes de que se invierta el capital. O sea, tener datos sólidos sobre la capacidad de un proyecto para generar ingresos suficientes y cubrir gastos a lo largo del tiempo. Sin esta evaluación, cualquier iniciativa se transforma en un riesgo mayor
ya que pues se pierde de vista el verdadero potencial y los posibles puntos débiles. Una supervisión financiera rigurosa, detallada, que te ayude a identificar incluso los riesgos de etapas críticas donde el proyecto puede fallar. También el revisar argumentos claros, convincentes, porque también cuando buscamos inversores, socios o financiamiento, hay que brindar un respaldo y confianza y para esto es necesario presentar números, de modo que antes de pensar en el desarrollo técnico o la puesta en marcha, hay que analizar la viabilidad financiera y esto es esencial para evitar decisiones impulsivas. Les quiero platicar que pues a mí me gustan los animales. Y en el que me gustan los animales, pues compro una vaca. Y esa vaca me gustó y tuvo su cría y nunca en ese lugar, hasta donde yo tenía conocimiento, había pasado un tornado. Y pasó el tornado y el aire y las ramas y todo lo que llevaba el tornado empujó a la cría a un pozo. Y obviamente la cría pues estaba de 3 meses y se murió. Yo no había pensado en el riesgo, o sea, sí, de que la cría se podía morir y la vaca también y todo el rollo y pues obviamente las personas que me apoyaban a cuidar la vaca pues también podían tener complicaciones para cuidarla en algún momento y me tuvieran que decir, ya no te la puedo cuidar. También eso lo pensé, pero nunca pensé que un tornado, ramas y etcétera levantaran una criatura y la metieran en un pozo. Y bueno, sucedió a pesar de que no lo tenía yo considerado. Y entonces, a veces hay riesgos que sí es necesario detallar dentro del cambio climático. En los riesgos ahora, yo sí puse que puede ocurrir en la contingencia, incluso un tornado, no un remolino, no un airecito, un tornado. Yo no lo había visto en la región donde estábamos, pero ahora ya sucedió. Y como ya sucedió una vez, pues obviamente, ¿qué le vamos a hacer? Es algo de la naturaleza. Me dolió mucho porque pues lo quería yo mucho, ¿verdad? Mi becerrito estaba bien bonito y ni modo, ni modo. Entonces, pero sí a veces ponemos todos los huevos en la misma canasta y esto pues es, vamos a decir, algo en pequeño que pues sí es una pérdida, pero pues no pasa mucho, pero imagínate si dentro de una empresa sucede algo como esto. Si no medimos los riesgos reales, incluso también hay riesgos que no tenemos considerados y que en muchas ocasiones suceden, lamentablemente, pero suceden. Entonces, hay que tener un desarrollo técnico que analice la viabilidad financiera. O sea, evitar decisiones así impulsivas por gusto, por inspiración y desde las emociones. Vamos a decir, vamos a poner unos pasos para un análisis financiero que es importante tener en cuenta. Identificar plenamente costos y gastos, estimar ingresos potenciales, proyectar estados financieros esperados y finalmente, pues evaluar la rentabilidad y los riesgos, pero llevar una identificación, analizar, es que agarré de la caja 50 centavos por un chicle. Yo no sé si ya un chicle valga 50 centavos, pero lo que sea que saques de la caja lo tienes que registrar. No se puede sacar dinero, no se puede minimizar algunas cosas en un proyecto. Todo tiene que tener su nombre y debemos de hacer tomas de decisiones con la cabeza fría. Identificación de costos y gastos. Analizar todos los recursos, ingresos e egresos que implica poner en marcha el proyecto. Entre ellos, por ejemplo, compro un vehículo para la distribución y me costó 100 pesos. Con el solo hecho de salir de la agencia, ya cuando llega a mi empresa ya vale, no sé, 80, 70, 75, qué sé yo. El solo hecho de salir de la empresa, de la fábrica, pues ya se devaluó. Y con el uso se va a seguir devaluando. Eso también es un
gasto. La estimación de ingresos y beneficios, calculando cuánto puede generar el proyecto, pero también haciendo una evaluación de los precios, de las cantidades, de los canales de venta y sí tirarle al mayor éxito, pero también ver cuál es lo mínimo que tengo que cubrir para obtener beneficios. La proyección de estado financiero, o sea, son predicciones de cuentas de cómo va el flujo de caja, el balance y el estado de resultados futuros. Hacer una proyección. Bueno, si vendo tanto, me queda tanto de ganancia, tanto es de costo, tanto de pago de luz, de agua, de predial, de renta, qué sé yo, incluso la pintura, el desgaste. A veces no tenemos en cuenta incluso la silla, el escritorio, la computadora o los equipos, porque todo se va devaluando día con día. Entonces, la proyección de estados financieros, pues es el balance entre el flujo de caja y el estado de resultados futuros. La evaluación de rentabilidad se calcula, pues, los indicadores clave del éxito y se revisan los escenarios y obviamente siempre los riesgos. Cuando hablamos de identificación de costos y gastos, es importante hacer una pausa porque necesitamos reunir información precisa sobre todos los costos que implica el proyecto. Esto abarca desde los materiales, el equipo, los salarios, los impuestos, los gastos legales. Y también hay que poner un espacio en el que hay una calendarización, porque por ejemplo el agua, tú te atrasas en pagar el agua y pon tú que vayas a pagar 200 pesos de agua, pero si te atrasas a veces te cobran 300 y 400 de atraso. No es lo mismo si lo pagas puntual cada 2 meses a que si te estás atrasando. Entonces también pónganle ahí un espacio, o sea, analizar cada partida, cada espacio, cuánto capital se requiere, es importante. Esto permite anticipar incluso esos gastos que a veces pueden estar ocultos y que pueden afectar el presupuesto. Mucha gente no toma en cuenta que si me cortan la luz, me van a cobrar reconexión, que si me atraso en el agua, me van a cobrar recargos, que si no pago el predial no tengo descuentos y me van a cobrar recargos. O sea, esta estimación de beneficios también es importante, porque a lo mejor pues me cobran del predial y no es mucho, pero si ya me cobran del predial, de CFE, del agua, de los impuestos y de todo, y lo junto, no es lo mismo que sea 1 peso a que ya sean 10 pesos. Entonces, estimar los ingresos implica realizar supuestos. Los supuestos tienen que ver si se vende, si los precios, si bajan las condiciones, si algo pasa, si me multa tránsito en el transporte. Ahorita había o hubo un caso de que había un accidente en el que un tráiler de doble remolque de entrega de paquetería se accidentó. ¿Y qué creen? Desaparecieron los paquetes. Entonces, sí hay un seguro, pero ese seguro leía yo que iba a tardar entre 15 días y 2 meses en hacer el pago. No es que te va a devolver el producto que perdiste, te va a hacer un pago y tú tienes que pagar un deducible y no sé qué tantas cosas. Estaba leyendo de ese caso en específico y entonces cuando logres recuperar cierta cantidad de dinero después de, vamos a poner 15 días, no vayamos a pensar que 2 meses, 15 días, tú todavía tienes que volver a comprar, esperar, pedir y a lo mejor es en ese tiempo tienes a tu personal parado y tu personal llega y cumple su jornada laboral. No es culpa de ellos, le tienes que pagar su sueldo. Y ahí ya te está saliendo un costo oculto. Entonces, es importante dentro de la proyección siempre tener por ahí anticipación de ciertas cosas. Les voy a platicar, por ejemplo, en una pastelería llegaron y entregaron harina. La harina venía en costales y la entregaron por bastante. Siempre la harina
vienen costales y en esa pastelería la ponen en contenedores. Pero como el de la entrega llegó tarde, no recuerdo ni por qué, si fue por tráfico o que se ponchó la llanta, no recuerdo. El caso es que llegó tarde, los empleados salen a las 5 de la tarde y la camioneta llegó a las 7. O sea, los empleados sí la esperaron, pero metieron todos los costales y los apilaron o sea, pusieron en el piso. Los apilaron en el piso y pues nosotros aquí en Tabasco pues tenemos un clima húmedo. Quedó cerrada la empresa y hay humedad donde guardaron eso. Bueno, los costales de abajo de la harina que quedó pegada al piso, se tuvieron que desechar y los costales son de 40 kilos. Se tuvieron que desechar porque absorbieron humedad. O sea, la harina, yo no lo podía creer. O sea, cuando me dijeron, yo dije en una noche, 24 horas. Y me dijo, licenciada, venga usted. Y abrimos un costal y la harina, había parte que tenía como grumos, como si se hubiera mojado. En serio, yo eso no lo sabía porque pues, no sé mucho de manejo de harina, pero sí me llamó la atención. Y entonces es importante ser cuidadoso con este tipo de cosas. Le hubiera sido más fácil pagar una jornada más laboral y no que los mismos empleados se quedaran esperando porque les pagas 2, 3 horas extras y además, pues se perdió. Fueron, no sé, si 20, 18, 20 costales de 40 kilos, eso ya te merma la ganancia. ¿Por qué? Porque la harina es bastante delicada. No es, mucha gente dice, ay, es que no me gusta que contraten a esa psicóloga porque es que esa escanea todo. Bueno, es que si voy a hacer un estudio, voy a hacer un estudio y yo soy investigadora y todo cuenta porque realmente el tiempo, la pérdida, una pintura en la pared que se moja se te echa a perder. Ay, que ya se va a secar, sí, pero queda manchada, ya no te sirve. Eso es pérdida. Entonces, cuando vamos a hacer un estudio, sí hay que tomárselo en serio. Hay que hacer proyecciones honestas, realistas, y no es que seamos espamentadores, ni mucho menos, sino que hay que tener ese juego de factores que pueden afectar, porque en muchas ocasiones eso es lo que pasa. No tenemos una visión económica real del proyecto y tomamos decisiones alternativas que al final de cuentas, pues fue buena nuestra intención, pero resultan insuficientes para cubrir los costos y generar una utilidad razonable. Proyectar los estados financieros, pues consiste en anticipar el comportamiento futuro de elementos como el clima, la caja, los activos, los pasivos, el patrimonio neto, el transporte, la normatividad, la geografía, entre otros. Es necesario arrastrar la pluma y decir, yo tengo este proyecto y a ver, ¿qué cosa es lo que voy a anticipar? ¿Cuáles son los elementos que son clave para que funcione mi proyecto? Entre los estados financieros más relevantes, pues obviamente figuran el flujo de caja, el estado de resultados y el balance general. Todos ayudan a clarificar las necesidades de recursos, los compromisos adquiridos. Este ejercicio permite visualizar si la empresa puede mantenerse operativa mientras alcanza un punto de equilibrio, y los pronósticos sirven como referencia para comparar luego la realidad con lo planeado. Si al final de cuentas sobra dinero porque ya no lo usaste para riesgos, bueno, lo puedes usar para otra cosa. Pero si te hace falta, entonces hay muchas empresas que han cerrado por eso. La evaluación de la rentabilidad y los riesgos es donde tenemos que calcular el valor actual neto. Ese mencionado VAN, VAN, que en ocasiones no tenemos en cuenta, sobre todo en los vehículos y en los equipos
que se van desgastando. Lo compré en 300, sí, pero ¿cuánto es su valor actual neto hoy? Y también tenemos que tener en cuenta otras tres letritas. TIR, tasa interna de retorno. ¿Cuánto retorno de mi inversión necesito? Ah, es que ahí está invertido. Espérame, no, no es que ahí esté invertido. Si tú compras un vehículo en 300.000 pesos, no cargas los 300.000 pesos rodando. Además que si los cargas rodando están en riesgo 24/7. Les puede pasar cualquier cosa. Una amiga mía en uno de los tiroteos que hubo ahora hace poco, aquí en Tabasco, donde iban siguiendo a una persona, uno dio un disparo y ella tenía su camioneta nueva que tenía como 15 días de que la había comprado y una de las balas, ¿que creen? Directamente en el tanque de gasolina, explotó y no solo le afectó a su camioneta, le afectó televisión y bueno, se hizo un gran incendio y entonces ya el vehículo que era de su negocio para repartir, hablando solo del vehículo, ya no de las pérdidas de la casa, solo del vehículo, se esfumó. Y el seguro no le cubría una bala en el tanque de gasolina. O sea, perdió su vehículo y ahora a comprar otro y etcétera. No es que ahí lo tengo invertido. Si yo compro un vehículo porque ese vehículo lo voy a usar para repartir, ¿sí? ¿Cuánto retorno necesito mensual? ¿Cuánto necesito que me produzca como TIR para que ese vehículo en cuánto tiempo yo lo venda y por lo menos recupere la devaluación de ese vehículo? Se llama tasa interna de retorno. Tanto el BAN como el TIR son importantísimos. Eso siempre hay que tener valores de cada cosa y hacerlo por lo menos cada año, porque estos resultados muestran si el proyecto está generando retornos atractivos sobre el capital invertido. Si al final de cuentas te queda el vehículo y lo vendes en 20.000 pesos, bueno, ya eso será una de tus ganancias, pero sí tiene que generarte un retorno. Y también, pues es momento de analizar y clasificar los riesgos, factores económicos, cambios en la normativa, problemas logísticos, tecnológicos, de inseguridad, entre otros. La meta final, no se nos olvide, es lograr una visión global de que nos permita tomar decisiones, pero también corregir el rumbo o buscar alternativas para aumentar la rentabilidad y disminuir la exposición al riesgo. Esto es importante. Tenemos varias herramientas y métodos para el análisis financiero. Yo les voy a recomendar algunos como el tener la proyección del flujo de caja, estimar cuánto dinero y entra y sale del proyecto en un periodo determinado y cuánto necesitamos, por ejemplo, en una semana y cuánto necesitamos que la siguiente semana. Pero esto no significa que no vamos a llevar un control diario. El control debe de ser diario y debemos de tener cámaras de seguridad. Los indicadores financieros claves, ¿cuáles? Yo les decía, el BAN, la TIR, el periodo de recuperación de la inversión, entre otros. Métricas que te permitan saber cuáles son los avances, el funcionamiento, el éxito financiero de tu negocio. Los negocios no se ponen nada más porque sean sueños hechos realidad. Si invertimos dinero, necesitamos sacar dinero. Análisis de sensibilidad y escenarios. Aquí yo les estaba diciendo algunos. Estos son cambios en algunas variables, ventas, costos, modas, una bala perdida, ¿sí? Un terremoto, una inundación, un incendio, qué sé yo. Hay que hacer un análisis de la sensibilidad de los escenarios. Una persona me decía que le quemaron su palapa porque era de guano y entonces yo le sugería, bueno, entonces ahora tu palapa hazla o de lámina o de concreto
y cerciórate que tengas medidas para que no se queme por completo, que sea una palapa, pero que ya no tengas el riesgo. ¿Por qué? Porque estás en una zona de humedales donde es altamente flamable. Lamentablemente las personas le prenden fuego para que los quelonios, las icoteas, qué sé yo, salgan y ese fuego con el aire, una chispa o que se salga de control, te puede quemar tu palapa. A ti aquí no te conviene tener madera, guano ni nada que sea flamable. En Los Ángeles fue muy famoso que una sola casa del incendio que hubo en Los Ángeles no se vio afectada por el incendio y fue por tres razones. El material con el que se construyó la vivienda era de concreto y piedra. Además, tenía distancia entre los árboles y la casa. Y como Estados Unidos y sobre todo California es altamente riesgosa en incendios y terremotos, esta persona tomó en cuenta estas dos cosas. Tenía abajo de la casa un contenedor de agua muy grande en el cual toda la captación de agua de lluvia la tenía ahí, aparte de que tenía cisternas y aparte de que cuando escuchó el incendio, pues empezó a encender botes y muchas cosas. Él tenía un plan contra incendio y incluso pues pasó el fuego por los alrededores y siguió quemando y su casa quedó en medio de lo quemado, pero tenía un sistema de protección porque tenía un riesgo. Los demás se molestaron con él y etcétera, pero pues no construyó con ladrillo, construyó con tierra, concreto, sabiendo que en algún momento puede haber incendio porque cada año en Estados Unidos escuchamos de incendios hoy por hoy. Hay mucha falta de concientización en la gente, tiran colillas, tiran de todo. Entonces, cerciorémonos cuáles son los riesgos que tiene nuestra empresa. Entonces, el análisis de sensibilidad es eso, ver cuáles son las áreas vulnerables de nuestra empresa. Y bueno, ahí van tips o consejos para el estudio financiero, recopilar información confiable y actualizada, involucrar todas las áreas o todos los ámbitos, actualizar por lo menos cada 2 meses o de acuerdo a los cambios en el entorno económico o el mercado o las temporadas, analizar todos los escenarios, no nada más ser optimistas, sino también aquí sí sirve ser quizás un poco pesimistas, pero también ver cuál puede ser el peor de los escenarios y comparar las proyecciones. ¿Cuáles son los errores comunes que debemos de evitar? No sobreestimar los ingresos o los costos, ignorar variables externas, factores como regulaciones, inflación, competencia, atrasos, olvidar incluir los impuestos locales, nacionales, regionales, costos, pagos, etcétera. No actualizar los datos con regularidad, desatender el flujo de caja y no tener en cuenta nuestro entorno. Ahora que estuve con una empresa, me decía que pusieron cámaras de seguridad afuera en la calle y pidieron un permiso y se les olvidó tener en cuenta que al sacar ese permiso firmaban de consentimiento que si sucedía alguna cosa en la que fuera de utilidad sus cámaras, tendrían que ir a hacer los trámites correspondientes. Y cada rato, como es una avenida, cada mes, cada 2 meses, que hay un atropellado, que hay un asalto, que hay un esto, que hay un el otro, porque es una ciudad peligrosa del Estado de México. Y entonces no consideraron que a veces al mes o a los 2 meses eran 3, 4 y hasta 5 días que su personal tenía que estar mandando videos, contestando, yendo y si no,
te multan. Y eso legalmente así es. Entonces, ¿cuándo es necesario realizar un análisis financiero? Por lo menos cada 2 meses. ¿Cuál es la diferencia entre tener éxito y fracasar? No hacer una proyección viable. ¿Qué hay que tener en cuenta? ¿Cuáles son los elementos claves? El BAN y el TIR para empezar. La supervisión, analizar el flujo de caja, la proyección, el análisis de sensibilidad, el estudio de rentabilidad y los estudios de factibilidad son importantes. La estructura del estudio financiero incluye inversiones, costos, ingresos, financiamiento, evaluación de riesgos, gastos ocultos y también tener un colchoncito para riesgos. Y obviamente, pues hay que tener en cuenta presupuestos de venta, de producción, de fabricación de un producto, cronograma de inversiones, instalación, determinación de capital de trabajo, un punto de equilibrio entre los gastos y la producción mínima, estados financieros del proyecto, por lo menos anuales, y yo se los recomiendo mejor cada 3 meses, pero por lo menos anuales, y tener siempre un cálculo del periodo de recuperación de la inversión. También es importante tener en cuenta el valor presente neto, que es la rentabilidad del proyecto, calcular cuál es el valor actual de los ingresos de nuestro negocio y cuáles pueden ser los futuros, pero descontando tanto el valor del dinero como el valor del tiempo. El tiempo también es dinero. Y obviamente tener adecuadas fuentes de financiamiento. Y por último, ¿cuáles son las claves para un control y seguimiento adecuado de un proyecto? Objetivos claros, forma clara de medirlos, monitorear el progreso, identificar problemas, utilizar herramientas de gestión, software, seguimiento, control, supervisión, supervisiones físicas periódicas, evaluación de riesgo, checar indicadores claves como el valor planificado y el costo real. A veces el valor que yo planeo vale 10 pesos, pero el costo real después del transporte, la tardanza y todo me sale en 20. El valor generado, el ganado, la ganancia, el retorno de la inversión y el margen que mide la rentabilidad del beneficio de la producción bruta, la rentabilidad de un proyecto, el tener herramientas de control, supervisión y obviamente capacitación constante nos permite que nuestro proyecto tenga más éxito. Además, hay que clasificar la importancia, los elementos del proyecto, cuál es el impacto también de nuestro proyecto y obviamente hay factores críticos. La evaluación y monitoreo del proyecto deben de ser constantes, no es negociable. Hagan informes, soliciten revisiones, hagan revisiones físicas también, porque a veces tenemos en la libreta o en los software existencias que físicamente no están y obviamente todo claro y muy definido. Y bueno, creo que con todo esto ya hemos aprendido cómo administrar y evaluar un proyecto, convertirlo en una empresa, pero en una empresa de éxito. Nos vemos en el próximo video para seguir aprendiendo.